Buenas noches, mi nombre es José Efraín Torres, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas en la UNAD. En este momento estoy realizando el curso de Práctica Pedagógica 2 bajo la tutoría de la profesora María Alejandra Castillo. En este semestre se decidió realizar un club de matemáticas en la sede de la UNAD José Acevedo y Gómez. eh, los días sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde, los días martes de 6 a 8, los días jueves de 6 a 8 también. Los días sábados se realizaba el curso o las sesiones de matemáticas de álgebra, geometría y trigonometría. Los martes se repetía esta sesión y los días jueves se realizaba la sesión de cálculo diferencial. Bien, el Club de Matemáticas era un espacio creado por la UNAD como complemento del aprendizaje autónomo de los aprendices. Como les dije, los cursos eran álgebra, trigonometría y geometría analítica y cálculo diferencial. Estas tutorías eran presenciales y podían asistir todos los estudiantes que estuvieran inscritos en sus diferentes carreras en matemáticas en estos cursos, y podían asistir también personas que quisieran complementar sus estudios básicos en matemáticas. Bien, los grandes temas que vimos en álgebra, trigonometría y geometría analítica fueron los siguientes: ecuaciones, funciones, trigonometría y geometría analítica. Por último, que vimos las cónicas y vimos la ecuación general de segundo grado. Dentro de cálculo diferencial se vieron tres grandes temas, como fueron las funciones, los límites y las derivadas. Bien, dentro de este club de matemáticas se implementó el microproyecto en el cual yo estaba trabajando, y era el de determinar las variables que influían en el aprendizaje de los estudiantes que asistían a las tutorías en este primer semestre de 2017. Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica en la cual podíamos determinar los procesadores que traían los alumnos, pero también se realizó una encuesta en la cual los alumnos mismos nos contaban cuáles eran las dificultades o cuáles variables influían en su aprendizaje. Bien, se logró determinar algunas variables que frustran a los alumnos, como inicialmente es que dentro de los cursos muchos tutores no les contestan a sus inquietudes. Otros era que no tenían el tiempo necesario para dedicarle a sus estudios, o no tenían las suficientes bases para continuar con sus estudios. Todas estas actividades que son frustrantes llevan a que el alumno finalmente deserten de los cursos, ¿cierto? Otra de las frustraciones que se logró determinar dentro de este estudio fue el de desconocer las ayudas que se tienen en la propia UNAD referente al aprendizaje de las matemáticas, o el de no saber manejar la tecnología. Como les dije, nos presentaron también una encuesta en la cual nos indicaron cuáles eran algunas de las variables que influían en su aprendizaje, y este cuadro nos ayudó a determinar cuáles eran aquellas variables. Por ejemplo, 5 estudiantes hacía 20 años no estudiaban. Con eso era suficiente para que tratar de ingresar nuevamente a su estudio, a estudiar, a coger un cuaderno, un lápiz, un libro. Y ahora con la tecnología, pues eso los lleva a frustrarse, pues porque el manejo de la tecnología no era tan eficiente, ¿cierto? La falta de tiempo y las malas bases de matemáticas eran otras de las variables que estaban influyendo en nuestras personas. De igual forma, dos personas no hacía más o menos 8 años no estudiaban, y también tenían malas bases en matemáticas. Dos personas con 6 años sin estudiar también tenían falta de tiempo. 3 personas con 3 años sin estudiar, falta de tiempo y malas bases. 2 personas con un año o menos de haber terminado sus estudios o de haber dejado de estudiar, y en ellos solamente se determinaron que las malas bases en matemáticas, es decir, el factor común son las malas bases en matemáticas. Entonces, ¿qué se determinó? Se determinó que inicialmente los cursos o las sesiones se deberían iniciar con un repaso general de matemáticas, es decir, desde los conjuntos numéricos
hasta llegar al álgebra, que es el curso que estamos viendo en ese momento. El uso de las herramientas tecnológicas en el aula, es decir, teníamos un computador, teníamos un video beam y en él se proyectaban pues, todas las sesiones, unas presentaciones PowerPoint, las cuales nos ayudaban bastante porque nos permitían avanzar lo suficiente para que los alumnos lograran llegar a su meta en su estudio, o al tratar de equiparar con los cursos que llevan ellos. Sin embargo, no se logró pues equiparar porque ellos ya iban adelante que cuando nosotros comenzamos este club de matemáticas. El uso de las TIC y procesos de enseñanza-aprendizaje, bueno, también logramos introducir la WIRIS y el Mathway. Y en la última sesión de álgebra logramos hacer un juego de ajedrez en el cual se determinó las relaciones del ajedrez con las matemáticas. Incluso algunos de los alumnos lograron aprender a jugar ajedrez. Estos son algunos de los ejemplos que hicimos en la WIRIS. Hay un ejemplo errado como es este. Este ejemplo está errado, está mal solucionado precisamente para determinar, para que los alumnos identificaran que no solamente que la herramienta es eficiente siempre y cuando nosotros la manejemos bien, porque si le metemos los datos mal no van a dar una solución correcta. Entonces esta WIRIS es perfecta para cuando se explica un tema, los alumnos desarrollan los ejercicios y buscan la respuesta. Si no les da esta respuesta porque el ejercicio está mal, entonces esta WIRIS nos sirvió para eso. Pero también utilizamos una herramienta que se llama Mathway. En esta es un poco mejor, más complementada. En ella no solamente se solucionan las ecuaciones, sino que también la grafica, también hace el procedimiento y nos sirve de apoyo no solamente para los tutores, sino también para los aprendices, para lograr determinar si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Bien, este es el procedimiento, por ejemplo, de la ecuación anterior, determinar el dominio del rango y con ese rango se logran hallar con el Mathway y el procedimiento para hacerlo. Y como les dije, también nos permitió graficar, ¿sí? Nos permitió graficar la ecuación, y no solamente esta ecuación, sino nos permite graficar cualquier otra ecuación de primero, segundo o tercer grado, ¿cierto? Como conclusiones, pues hemos determinado que el manejo de la tecnología es una herramienta que los docentes debemos aprovechar. Muchas veces no la utilizamos, estamos cortos en ese sentido. El uso de las TIC son importantes para los estudiantes de la modalidad de distancia, permiten el aprendizaje significativo, y las TIC se constituyen en una herramienta en el aprendizaje autónomo que se debe utilizar con responsabilidad por parte de los estudiantes. Bien, por último, quería decirle a la profesora María Alejandra que este curso fue muy efectivo, muy provechoso, de mucha satisfacción, también de mucho sacrificio. Por ejemplo, el día lunes debía preparar la clase del martes, el miércoles la del jueves y el viernes la del sábado. Entonces fue mucho tiempo dedicado al curso, y de tal forma que muchas de mis actividades académicas se quedaron atrás, y por lo tanto no pude cumplir pues ni con el curso tal de práctica pedagógica ni con mis otros cursos. Pues siempre tenía 6 cursos a mi cargo para terminar mi carrera, pero no lo logré. Se me quedaron 2 cursos por fuera, pero valió la pena porque la práctica pedagógica fue muy provechosa, muy gratificante, y se aprendió muchísimo. Es decir, la teoría es teoría, todo se aprende dentro de la práctica, y esta práctica pedagógica pues es bastante gratificante. Por eso doy gracias por haberme permitido realizar estas prácticas, y espero que pues estos cursos se implementen con una mayor fortaleza, con mayor planificación, con todos los errores que se realizaron, pues que sirvan para aprender para un futuro cercano. Muchísimas gracias a la profesora María Alejandra, y sigo aprendiendo, sigo en el proceso de aprendizaje. El docente debe sacrificar muchas cosas, pero también debe ser gratificante para el docente hacer este tipo de tutorías o de sesiones para nuestros alumnos. Muchísimas gracias.